Mi nombre es Laura y no estoy capacitada para analizar libros. Por eso, esto no es una reseña. Todos hemos pasado por esa etapa donde algo o alguien nos provoca un encantamiento profundo, una cosita que exige buscar hasta la última gota de información de esa cuestión que nos está obsesionando. ¿Entienden de lo que les hablo o no? Bueno, también deben entender que los fanatismos, salvo excepciones, son pasajeros, que como llegan, un día se van. La magia se acaba de pronto y el interés y la obsesión o lo que sea cambia a un nuevo objetivo. Porque sí, el fanatismo, a mi entender, no puede ser eterno, no se puede mantener fija aquella obsesión toda la eternidad, porque la vida cambia, nos cambia, y con ese cambio también deben mutar los intereses. Así que, si uno crece, indefectiblemente sus obsesiones deben mutar. Y eso me pasó con los autores, mismos que durante una etapa de mi vida me acompañaron enquistándose en mi corazón y después simplemente desaparecieron de mi radar, aunque sus libros, o algunos de ellos, quedaron en mi biblioteca como testigos silenciosos de aquel momento que nos unió. El primer autor que me obsesionó, y lo hizo por un muy corto tiempo, fue Vasconcelos. Es que su planta naranja de Lima me enamoró al instante, tanto que debí pedirle a mis padres que me consiguieran el segundo libro, Vamos a calentar el sol. Pero de esos dos libros puntualmente me gustaría hablar en otro momento, porque fueron un antes y un después en mi vida, porque fueron los que me iniciaron en este camino de la literatura, entonces les guardo un cariño bastante especial, por lo que me gustaría darle su lugar especial. De allí pasé por varios libros y autores sin detenerme especialmente en ninguno, hasta que a mis dulces 16 encontré a Casona y sus obras de teatro. Fue casi sin querer, porque en una tarea de literatura nos dieron una lista de libros y entre esa lista apareció La Dama del Alba, título que me resultó curioso porque dotaba a dicha dama de un misticismo bastante etéreo. Cuando abrí el libro, en realidad, me abrí la puerta a un nuevo mundo, porque nunca había leído teatro, ni tampoco había leído de romances como el que estaban retratando ahí. La historia iba de una mujer que todos daban por muerta, la aparición de una peregrina misteriosa, que nadie sabía muy bien de dónde había salido, que ocupa el lugar de dicha mujer, de un abuelo que puede asegurar que esa peregrina no es quien dice ser, que es más, asegura que ni siquiera es humana, y un hombre llamado Martín, esposo de la supuesta difunta, que termina enamorándose de la extraña peregrina, aunque se niega a aceptar los sentimientos que lo envuelven. En el medio, muchísimo drama, muchos secretos y sobre todo esa tensión que se generan en las obras de teatro, porque hay detalles como describir la escenografía, los movimientos de cada personaje, las luces que van a envolver a cada escena, que hacen que todo sea mucho más intenso cuando lo estás leyendo. Sí, obviamente caí encantada, porque primero y más importante, era una muchachita romántica que le encantaba todo este drama entre Martín y aquella peregrina, pero sobre todo porque la pasión que había en cada página yo la podía sentir a través del libro, estaba plasmada en cada palabra que yo leía. Me terminé el libro en nada, así que sedienta fui directo a comprar otro más de Casona, y ahí terminé en la tercera palabra, que habla de Pablo, un muchachito que lo criaron ahí en la naturaleza, que mucho no entiende de la civilización, el mundo, etc. Margarita, quien va a ser su tutora, quien le enseña a leer, a escribir, y es quien le habla de esta tercera palabra. Es también un romance muy intenso entre Pablo y Margarita, donde, bueno, Margarita, para sorpresa de nadie, le termina revelando que esta palabra, que tantos renombra y nombra y demás, es amor. Pero bueno, nada, yo estaba muy sedienta de romance, así que para mí estuvo muy bien, me gustó mucho la obra. Seguí y terminé encontrando Los árboles mueren de pie, que trata de una institución benéfica que ayuda a crear ilusiones a personas necesitadas. O sea, vos vas, le decís, che, mira, yo necesito tal cosa porque estoy deprimido, porque estoy pasando un mal momento, qué sé yo, y ellos creaban toda una ilusión que era exactamente lo que uno quería. ¿Sí? Y bueno, ahí hay una historia sobre una anciana que extraña mucho a su nieto, entonces, bueno, su esposo contacta a esta institución y van los dos, van dos actores
a hacerse pasar por el nieto de esta mujer y por la prometida del nieto y demás. Bueno, hay una historia bastante interesante donde al final terminan descubriendo todo. Bueno, léanla, es bastante rápida a leer, al igual que Prohibido suicidarse en primavera, otra historia de Casona que narra la historia de El hogar del suicida, una clínica que ofrece ayuda a personas que consideran el suicidio como salida de sus problemas, ¿sí? Entonces, en esta institución lo que hacen es te internan y ellos como que te van tratando de ayudar y bueno, tienen la regla que es la que da el título a esta obra de teatro, que también es bastante ligera de leer, es súper interesante cómo narra esto del tema de la muerte digna y la elección de cada paciente, por qué cada uno elige un tipo de suicidio muy distinto a otros. Y bueno, todo tiene una trama bastante filosófica por detrás, digámoslo de este estilo. No solamente estos libros me atrapan por el título que tenían, sino porque estas tramas estaban llenas de secretos, amor y muchísimo romance, del que a veces era un tantito retorcido, pero de eso no me di cuenta hasta que fui un poco más grande. Leí todo Casona, completo. Lo volví a leer porque ya no había nada más para leer de él, entonces releí Casona y lo releí otra vez y después me aburrí de leerlo y releerlo tantas veces, así que terminé dejándolo. Tuve que salir a buscarme otro objetivo de fanatismo. Y ahí llega Coelho. Importante aclarar que yo no sabía que Coelho escribía libros de autoayuda. Es más, me enteré hace bastante poco en realidad. Yo pensaba que las historias de Coelho eran historias como cualquier otra. Principalmente porque el primer libro que leí de él no fue El alquimista, sino que fue El demonio y la señorita Prim. Y déjenme decirles que ese nombre no indica mucho que es un libro de autoayuda. El libro trata de un pueblo llamado Viscos, a donde llega un misterioso extranjero que se autodenomina el demonio. Llega con una propuesta perversa. Ofrece una gran suma de oro a cambio de que alguien sea asesinado en el plazo de una semana. Entonces la trama se centra en cómo esta propuesta afecta a los habitantes de Viscos y cómo cada uno va eligiendo entre el bien y el mal. Perdón, pero yo la autoayuda no la vi en ningún lado. Tal vez alguien sí la vio. Para mí, me pasó por el costado la autoayuda. Así que después de ese, seguí leyendo los libros de Coelho y disfrutando sus historias como historias y ya. O sea, para mí no había ningún otro secreto detrás de lo que él escribía. Pero mi punto final con Coelho fue Aleph. Algo se rompió con ese libro. El hechizo se terminó y el fanatismo menguó de una vez y para siempre. Todavía sigo teniendo ese libro en mi biblioteca como un recuerdo un tanto amargo de esa relación efímera que tuve con Coelho. Quiero aclarar, relación lectora-autor. Este buen hombre no debe saber ni quién soy. Pero mi fanática interior continúa encendida y llegó a mi vida Florencia Bonelli. Llegó de la mano de Indias Blancas, un libro que me prestó mi cuñada. Y la historia va de Laura Escalante, una joven de la alta sociedad argentina que se enamora de un indio en 1870. A pesar de las fuertes prohibiciones sociales y religiosas de la época, se desarrolla una relación amorosa entre los dos personajes principales. Bonelli es una genia para mezclar ficción y realidad. Entonces cada tanto vos ibas leyendo y te encontrabas con un personaje histórico de Argentina. Y eso para mí era toda una novedad. Porque yo había estudiado ese personaje en la escuela y de repente estaba en mi libro de romance. Así que imagínense, era toda una cosa, un evento para mí. A partir de ese momento comencé a leerla casi en exclusivo. Me llené de sus libros, me compré algunos, otros me los prestaron y fui así medio leyendo. Pero de a poco las historias ya no me empezaban a cerrar. Ya había un algo en estos hombres machos tan machos que me hacían disparar ciertas alarmas, sobre todo cuando la relación amorosa se concretaba con la protagonista de la historia. Habían actitudes, frases, cuestioncitas que yo decía, esto tal vez no está tan bueno. Así que
un día leí la mitad de uno de sus libros y dije, bueno, hasta acá. Este es mi punto final, yo voy a llegar hasta acá con Bonelli. Admiro su gran capacidad narrativa, su investigación profunda sobre la historia argentina, su mezcla tan natural que hace entre lo que está relatando y lo que de verdad sucedió, porque uno puede ir a contrastar que esos personajes, esos eventos de verdad pasaron en la historia argentina, pero el tema del amor no me estaba cerrando por ningún lado y yo dije, bueno, ya creo que no es para mí. Será para otras personas que amen este tipo de romance, pero en mi caso no estaría funcionando. Así que cerré su libro y ahí terminó mi relación con Bonelli. Asqueada de romance, mi fanática interior pegó un volantazo y nos fuimos directo a las páginas de Katsebach, mechadas cada tanto con Dostoyevsky y Forsyth. Pero de eso voy a hablar en otro momento, porque mi fanática interior todavía no lo suelta y exige que cada uno tenga su lugar especial.